Buenos días. Vamos a iniciar la segunda sesión correspondiente a la disertación sobre la perspectiva mesoaxiológica de la pedagogía. Estamos dentro del curso de pedagogías alternativas. Recuerden ustedes, decíamos en el primer vídeo, pedagogías alternativas son pedagogías que innovan. Tienen crecimiento del conocimiento de la educación por cambio de supuesto. En el primer vídeo habíamos hablado del crecimiento del conocimiento de la educación y habíamos hablado del concepto de educación. El punto final del vídeo anterior es el punto de inicio de nuestra sesión de hoy. En el vídeo anterior, en la primera sesión, hablábamos de que significado de educación y concepto son distintos. Vamos al cuadro del significado. Pasamos adelante. Cuadro del significado. ¿Por qué es necesario distinguir más significado? Sigue adelante. Aún, permítanme ustedes, aquí esperamos. Significado de educación. El significado de educación y el concepto son distintos porque hay educación en cualquier territorio del mundo. Pero la territorialización cualifica la educación, pero no determina el concepto de educación. Por tanto, en todos los territorios hay educación, pero la educación no tiene por qué ser igual en cada territorio. Eso es lo que marca la diferencia entre el significado y concepto. Todos los territorios que tienen educación es porque cumplen las condiciones del criterio de significado. Y recuerden, los criterios de significado aglutinan criterios de uso común, criterios de actividad, criterios que corresponden a la simbolización, criterios de carácter, criterios de sentido, criterios etimológicos y criterios sinonímicos. Pero todo eso configura el significado. Y otra cosa es el concepto. Por eso, un americano puede decir, en mi país hay educación, y un japonés puede decir, en mi país hay educación. Y cuando comparamos vemos que hay cosas distintas. Se trata de que, cuando hablamos de concepto territorializado, hay que unir significado y orientación formativa temporal. ¿Se imaginan ustedes a los romanos en la época del siglo I al III, que dijeran que en su currículum escolar estaban hablando de digitalización y nuevas tecnologías y que nadie estaba educado si no sabía utilizar un ordenador? Pues no. Pero ¿se imaginan ustedes que alguien diga hoy en un país avanzado de la civilización occidental que la educación se realiza hoy como educación común y básica? Y es educación si los alumnos no tienen competencia para moverse en un mundo digital, en la educación común. Pues no. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre significado y concepto. La territorialización nos obliga a plantear estas cosas. Por eso ayer, en el vídeo, terminábamos con la idea de que hay unas finalidades que se derivan del carácter y el sentido que se cumplen siempre. Sabiduría, felicidad, determinación, libertad, autonomía, salud física y mental. Y, por supuesto, convivencia, formación común, específica y especializada, perfeccionamiento progresivo y territorialización, porque es obligado que la educación atienda a cada territorio. Y eso quiere decir que en cada territorio instruimos, y la instrucción que damos no es igual. Por eso hay una orientación formativa distinta en los territorios. Dicho eso, tenemos que pasar al desarrollo de la segunda sesión. Podemos volver a la página de inicio de segunda sesión. Y verán ustedes que en la segunda sesión la dedicamos completamente al tema de la decisión técnica. Fíjense, decíamos el otro día, mentalidad y mirada para cualquier profesional. Y cualquier profesional toma decisiones técnicas en su ámbito. Un médico va a operar a un judío, a un musulmán, a un católico, a un socialista, a un comunitarista, a un individualista, a un liberal. Lo que toma son decisiones técnicas fundadas en el conocimiento verdadero de la salud. No dice, toma, espera que por ser judío te vas a encontrar tú aquí bien tu hígado, verás lo que te voy a hacer. No.
No tiene nada que ver con su trabajo. Pues sepan ustedes que cuando hablamos de decisiones técnicas en educación nos encontramos en una situación semejante. Una cosa es las apreciaciones personales, el sentido de vida particular, y otra es capacitar a las personas para que puedan adoptar su sentido de vida, para que puedan decidir, elegir y determinarse hacia un sentido de vida. Por tanto, el problema en la educación es que tenemos que distinguir siempre entre prestación pública de servicios educativos y pública intromisión en el derecho de cada uno a elegir su vida. En la educación buscamos competencia en la gente para tener sentido de acción y para tener sentido de vida. Que sepan que tienen que tener un sentido de vida, pero ¿cuál es el sentido de vida? Tiene que ser capaz de decidirlo cada uno con la fundamentación pertinente. Y eso cambia la perspectiva. Yo puedo enseñar a tener sentido de vida a hijos de musulmanes, a hijos de judíos, a hijos de católicos, a hijos de socialistas, a hijos de comunistas, a hijos de liberales, a hijos de ambientalistas, a hijos de todo el mundo. Otra cosa distinta es que yo otorgue fundamentalismo a mi sentido de vida y diga que solo es sentido de vida el que yo quiero que tenga este niño o este hijo mío. Eso es un problema distinto de libertades. No es un problema de pedagogía. Yo puedo vivir en un país que me priva de libertades y, por tanto, me encontraré privado de mi ejercicio profesional. Pero el ejercicio profesional a mí no me obliga a hacer católicos, a hacer musulmanes, sobre todo si estamos en un Estado que es aconfesional. Y aconfesional quiere decir que respeta las libertades religiosas. Y en un país que pueda tener una preferencia, no significa que tenga que ser fundamentalista. El fundamentalismo es una negación de las libertades. Pero el resto de los desarrollos constitucionales no están en esa situación. Y los profesionales se mueven en un marco legal. Ya tendrán ocasión, como individuos que votan y como miembros de la sociedad civil, para actuar. Porque lo que hay que tener en cuenta es que en el conjunto de relación justicia, poder y verdad, cada uno tiene sus competencias. Un político no sabe más de la verdad por ser político que un técnico. Y cuando un político toma decisiones sobre un problema técnico específico de un ámbito, tiene que tener conocimiento verdadero de ese ámbito y tendrá que tener técnicos especialistas que se lo dicen. ¿Se imaginan ustedes que un político haga una ley económica que va en contra del conocimiento verdadero del ámbito de la economía? Eso significa que esa ley va a abocar al desastre económico. Le dará votos al político, pero a la larga tiene problemas económicos. Puede decir que no es oportuno el informe del economista y lo guarda en la cartera, porque el criterio del político es de prioridad, oportunidad y consenso. Y el criterio del técnico no es someterse a los intereses del político, sino dar un informe sobre un problema técnico con fundamento en el conocimiento verdadero de ese ámbito. ¿Cómo lo usen después? Estamos en otra situación. ¿Será oportuno o no que lo tenga en cuenta? Y ahí es donde entra también la sociedad civil, que es un agente moral que controla el sentido de la justicia del Estado. La sociedad civil sale a la calle y dice: basta ya, hasta aquí hemos llegado, no puede ser esto, cuando considera que hay una situación de flagrante injusticia, de una corrupción escandalosa, de un uso abusivo del poder. Porque la sociedad civil consiste en grupos colectivos que se reúnen para defender sus propios intereses y los intereses de la justicia orientados al bien común. Por eso son agentes morales, que son controladores éticos del poder político. Bueno, esa es la posición a la que hemos podido llegar en el siglo XXI, cuando se establecen relaciones entre justicia, poder y verdad. ¿Que se pueden tergiversar? Sí. ¿Que el político puede instrumentalizar y controlar y comprar? Sí. ¿Que el profesional se puede vender? Sí. ¿Que el juez se puede dejar llevar? También. Pero un pedagogo puede ser político, pero no es político por ser pedagogo. Y un juez no es un político. Y un profesional ni es un político ni es un juez. Cada uno tiene su campo. Si por ser pedagogo fuéramos políticos, sepan ustedes que todos los políticos tendrían que estudiar pedagogía. Y esto no tiene nada que ver con la realidad.
Ni un pedagogo profesional es ministro de Educación, ni un médico es ministro de Sanidad por ser médico nada más. Así que mantengamos la posibilidad de avance de los campos como corresponde para poder hablar con propiedad de las cosas. El profesional de la educación pedagogo toma decisiones técnicas. Hablaremos de ellas, pero el punto de partida es este. Y las decisiones técnicas suponen que él tiene lenguaje propio, conocimientos propios, conceptos propios que le permiten llegar a esas decisiones. Y esos conocimientos y conceptos son sobre su ámbito de conocimiento. Ese ámbito de conocimiento lo transforma en conocimiento del ámbito y genera su disciplina científica. Fíjense ustedes, esto es lo que hacemos siempre. Existe una realidad. Esa realidad es un potencial ámbito de conocimiento. Es susceptible de ser conocido. Y ese ámbito de conocimiento, sea donde sea, o está en la escuela, o está en la calle, o está en la acción de un padre, pero podemos transformar esto en un conocimiento de ámbito. Y ese conocimiento de ámbito, una vez que se consolida y crece, genera sus conceptos, fabrica disciplina. Esa disciplina se llama química, se llama filosofía, se llama historia, se llama psicología, se llama sociología, se llama pedagogía. Nosotros tenemos que tener nuestro propio conocimiento para tomar decisiones técnicas, porque cuando firmamos una intervención, estamos diciendo que nos identificamos con eso que decimos, y lo decimos como pedagogos, no como psicólogos, no como sociólogos, no como médicos. Todos son profesionales del sistema educativo. Hasta el conductor del autobús del transporte escolar es un profesional del sistema educativo. Trabaja en el sistema y toma decisiones técnicas desde su profesionalidad. Por eso hay quien controla el transporte, hay quien conduce el autobús, hay quien genera una dieta alimenticia equilibrada, hay quien realiza modificación de comportamientos que son poco apropiados para la convivencia en las aulas, y hay quien realiza modificaciones en las formas de aprender a utilizar las actividades internas. Recuerden, pensar, sentir, querer, elegir hacer, decidir actuar, crear. Todo eso tenemos que hacer. Obligamos a los niños y a las personas, cuando los educamos, a pensar, a sentir, a querer, a elegir hacer operando, a decidir actuar proyectando. Y también a interpretar los símbolos. Van a hacer que medios y fines se unan en sus proyectos. Y esos proyectos tienen sentido para ellos porque los eligen, se comprometen con ellos y utilizan los símbolos que en su ámbito cultural existen y los interpretan sin que le generen situación de enfermedad física o mental. Tenemos que estar sanos para convivir con los símbolos culturales y utilizamos los símbolos como los demás medios. Medios finitos, soluciones infinitas. La pedagogía lo que tiene que aprender es que todos los medios que valora son siempre finitos, pero las soluciones son muy diversas. Los medios se pueden utilizar para muchas cosas. Por eso los medios que utilizamos en la educación también los podemos utilizar para no educar y para deseducar. Por eso el mismo medio puede manipular, el mismo medio puede instrumentalizar, el mismo medio puede anular la libertad de las personas. Y ese es el riesgo. También el médico puede utilizar el bisturí para cortar hasta donde debe o ir un poco más abajo y cortarle el corazón. Pero sabe lo que hace y es profesional. Todos utilizamos el alfabeto. ¿Cuántas cosas podemos hacer con el alfabeto? Medios finitos, soluciones infinitas, recursividad. Y esa es la base del desarrollo técnico. Tenemos que aprender a utilizar controladamente los medios que nos permiten ser buenos para el desarrollo de lo que valoramos como educativo a través del significado de educación.
¿Cuáles son los conceptos que nos permiten actuar? Bueno, pues yo quiero dar aquí un pequeño saludo. Y fíjense ustedes en qué consiste esta segunda sesión. En que se den en cuenta de varias cosas. Transformamos áreas culturales en ámbitos de educación. Punto 1. Y además de enseñar, tenemos que construir el ámbito. No vale con enseñar. Y por último, tenemos que llegar a fabricar pedagogías aplicadas. Son las tres cosas a las que tenemos que llegar hoy. Y eso nos permite ver la perspectiva mesoaxiológica en toda su extensión. Partiendo, como hemos dicho, de tres supuestos. Pedagogía mesoaxiológica es valorar el medio como educativo. Pedagogía mesoaxiológica significa que entendemos el crecimiento del conocimiento de la educación, que entendemos el concepto de educación y su mecánica frente al significado y que entendemos cómo utilizamos la decisión técnica. No hay más. Recuerden, lo importante es que formamos a las personas, utilizamos la actividad común para que la utilicen durante su proceso instructivo y mejoren su actividad común. Y de ese modo quedan educados. Piensan mejor, sienten mejor, quieren mejor, eligen mejor, deciden mejor y crean mejor. Entienden perfectamente la territorialización, son capaces de progresar, son capaces de entender la diversidad cultural conviviendo y son capaces de tener formación interesada, en el sentido de que además de su formación común, llegan a formación específica, a formación especializada y a vocacional. En muchos ámbitos no es fácil distinguir entre formación vocacional, en el ámbito anglosajón sobre todo, entre enseñanza vocacional y enseñanza profesional. Tanto es así que Vocational Training es el camino de la formación profesional. Pero ¿de dónde podemos admitir que la profesión de uno es su vocación? ¿Se dan ustedes cuenta que muchas personas tienen una vocación, pero por ganar el dinero tienen que tener otra profesión distinta a la de su vocación? No tiene sentido identificar vocación y profesión. Lo mejor para todos, idealmente, sería que mi profesión fuera el resultado de una elección consciente de mi vocación. Pero eso no se puede hacer en la vida real muchas veces. La profesión es la profesión. Hay personas que tienen como profesión la geografía y trabajan en cosas de medio ambiente y su vocación particular es el arte y pintan en su casa. Y es su hobby, pero es su hobby donde de verdad se sienten plenos. Así que hay personas que no son médicos, pero entienden mucho de medicina porque su vocación es la salud. Y a lo mejor tienen una visión más conjuntada sobre la salud de las personas que la pueden tener algunos médicos muy especializados, como cirujanos. Así que vocación y profesión no es lo mismo. En la cultura occidental, en Europa, esto se distingue. Y por tanto esa tradición de vocación y profesión como elementos distintos no debemos perderla. Así que cuando hablamos de formación interesada, siempre tenemos que pensar en que hay ámbitos distintos para la formación. Hay una formación común, hay una formación específica, hay una formación especializada profesional y hay una formación especializada vocacional. Yo puedo apuntarme a una carrera de música para aprender a tocar piano en una escuela de estudios musicales y no ser un profesional de la música. Yo puedo estudiar geografía como segunda carrera y no ser un profesional de la geografía. En mi país, en España, hay muchas personas que tienen una profesión y una vez que están en la profesión, aprovechándose de la idea de la formación continua, se matriculan en la universidad para hacer otras carreras, porque son complementos de su formación en unos casos y en otros casos porque su formación es en un ámbito tan específico que sienten necesidad vocacionalmente de entender la cultura en general y se matriculan en una carrera que les da una formación cultural amplia, de otro tipo. ¿Y qué es la profesión de otras personas? Vayamos al primer punto que tenemos ahí. El conocimiento de la educación fundamenta la mentalidad pedagógica y la mirada pedagógica. Recuerden lo que decíamos en el vídeo anterior. Si un arquitecto viene a esta sala, la mira con unos ojos. ¿Recuerdan lo que decía Herbert?
Cada profesional tiene que tener visión crítica de su método y de sus actos. Eso le proporciona una mirada. El profesional tiene que tener necesariamente mirada. Sin mirada no puede hacer nada. Vamos a ver el cuadro 10. Pero no solo mirada. El profesional tiene que tener también mentalidad. Fíjense ustedes, la mirada significa que el profesional tiene una visión crítica de su método y de sus actos. Y para tener esa visión crítica de su método y de sus actos, él va a tener que utilizar principios de educación y principios de intervención. Si ustedes le preguntan a un médico de dónde saca la visión crítica de su método y de sus actos, el médico les dirá: yo opero corazón. La visión crítica de mi método y de mis actos nace a través del conocimiento de principios de intervención clínica y de principios de cirugía del corazón, de lo que es el conocimiento del corazón. Y un arquitecto les dirá de principios que corresponden a la resistencia de materiales con los que yo trabajo. Porque si no, no tengo. Y de principios que me marcan la estructura de composición estética y organizada de todos esos materiales. No le queda más remedio. Tiene que tener esa mirada. Todos tienen mirada. Pues bien, todos los profesionales primero adquieren conocimiento y lo adquieren ateniéndose a principios de metodología y de investigación específica. Por tanto, nosotros tenemos principios de metodología general y principios de investigación pedagógica. Son principios de investigación, como todos: apertura, prescriptividad, correspondencia objetual, y principios de investigación pedagógica de autonomía funcional, complementariedad metodológica, capacidad de resolución de problemas o significación. Pero con eso no hemos hecho nada aún. Tenemos que aplicar todo eso a la educación. Y entonces el ámbito de conocimiento se transforma en conocimiento de ámbito y obtenemos principios de educación y principios de intervención. ¿De dónde salen los principios de educación? Ustedes lo pueden ver en ese cuadro que les da una pequeña instrucción de apunte. ¿Dónde están? Principios de educación fundamentan las finalidades. Una finalidad educativa no es porque la sociedad dice tenemos que conseguir esto con los niños. Es finalidad educativa si cumple, lógicamente, las condiciones necesarias de que eso educa, si no, no es finalidad educativa. Una finalidad de la salud no es que la sociedad diga esto es estar sano, es que de verdad cumple las condiciones con las cuales el entramado del conocimiento médico permite decir que eso da salud. Si no, no es salud. La sociedad puede querer una cosa. Eso significa que social y moralmente deseable y sancionado como bueno en la sociedad debe ser incorporado a la educación. Pero si es contradictorio con lo que significa educación, será algo que impone esa sociedad, pero no algo que esa sociedad quiere que se haga educativamente, porque es contradictorio con la educación. Lo mismo que en esa sociedad dice, quiero que se haga esto en la salud, y es contradictorio con la salud, y verán ustedes que eso no da salud, estropea a las personas. Esta es la base del principio de acción entre sociedad. Hay nociones que son social y moralmente deseables y forman parte integradas de la orientación formativa temporal en grupos territoriales. Pero si contradicen el conocimiento de la educación, no forman parte de esa situación, salvo que estemos en un país que es de privación de libertades. La mirada da principios de educación. Los principios de educación fundamentan las finalidades. ¿Y de dónde nacen? Los principios de educación nacen de la complejidad de la acción educativa, nacen de esa actividad. De todas estas actividades, cada vez que actuamos educativamente, todas esas cosas se hacen juntas. Por eso un principio básico es que la acción educativa tiene dimensionalidad positiva e integración, porque estamos utilizando las diversas dimensiones integradas. Son dimensiones que integramos. Yo tengo que conseguir que el niño piense, sienta y quiera cuando hacemos algo. Por eso había esa concordancia de valores y sentimientos. Si yo no consigo eso, le haré querer a la fuerza algo y cuando dé la vuelta ya no lo va a hacer. O haré que odie eso que yo le estoy imponiendo.
Por eso en pedagogía siempre distinguimos de una manera muy clara, al pensar en la educación como paso primero de comunicación necesaria, entre exponer, proponer e imponer. Ante la exposición solo existe o lo entiendo o no lo entiendo, comprendo eso o no. Ante la proposición está el que acepto o rechazo. Y ante la imposición solo nos queda me someto porque las leyes son así o me sublevo porque las leyes son injustas. Estos tres pasos son tan fundamentales que el sentido de vida de las personas está tan afectado por esas diferencias que no hay manera de avanzar en el ámbito de la educación cuando se busca la concordancia, valores, sentimientos, si no tenemos claro esto. No existe la posibilidad de realizar educación si no se encuentra concordancia, valores, sentimientos. Y eso significa, como veíamos el día anterior en la otra sesión, que tenemos que pensar siempre en 6 cosas. Ya las hemos visto en el cuadro de concordancia, valores, sentimientos. ¿Recuerdan ustedes? Elegir, comprometerme, decidir y realizar. Y voy a realizar ejecutando la acción. Y al ejecutar la acción, comprendo, interpreto y expreso. No tengo otra manera de ejecutar mediante la acción más que lo comprendido, interpretado, expresando. Comprendo lo que me han dicho, me da alegría o no, porque puedo cambiar. Y desde luego tengo que interpretar y decir, bueno, ¿y todo esto a mí para qué me sirve en mi cultura? Vean ustedes una de estas cosas cuando se trabaja con adultos y con niños. A un niño le podemos poner un problema en el aula en el que dice simplemente: fui a la tienda a comprar unos tomates y he pagado 1.000 euros por 1 kilo de tomates. Y un niño asume que es una ficción fantasiosa de una situación para hacer una mecánica de matemáticas. Ustedes le dan una clase a adultos y les dicen a los adultos: vamos a la tienda a comprar 1 kilo de tomates, hemos pagado 1.000 euros y me dieron 6 tomates. ¿A cuánto sale el tomate? Y cualquier persona adulta que está en la clase levanta la mano y le dice: maestro, es que yo no compro esos tomates, voy a la tienda y si me cobran 1.000 euros le digo quédeselos. No puede ser que me cobre 1.000 euros, me está engañando. ¿Ven ustedes el cambio de perspectiva con la interpretación de símbolos? Son de la cultura, pero hay que saber esa situación. Bien, la pedagogía tiene que llegar a estas situaciones a través de los principios de educación, pero además hace principios de intervención. Los principios de intervención nacen de los elementos estructurales de la intervención: conocimiento, función, profesión, relación, agentes, proceso, producto y medios. Todos esos elementos estructurales generan principios. Y además esos elementos, unos de ellos se vinculan a la mentalidad y otros se vinculan a la acción. Nadie puede hablar de acción si no piensa en agentes, en proceso, en productos y en medios. No hay manera. Por tanto, tenemos que obtener de ahí conocimiento para justificar nuestra intervención. Esto es la mirada. Pero además de la mirada, también tenemos la mentalidad. Y tenemos que ver qué significa la mentalidad, cómo se genera. Podemos ir un poquito más adelante. Vamos a llegar al cuadro donde podemos ver la mentalidad. Uno más atrás, otro, el de las esferas redondas. Aquí, ¿dónde está? Déjalo. Vean ustedes lo que les decía. La relación educativa nos obliga a pensar en que interaccionamos en una puesta en acción con personas. Y vean todas las cosas que hacemos. Nosotros tenemos una corriente de conocimiento, tenemos una disciplina que nos orienta, tenemos una mentalidad, una mirada, un discurso, y luego vamos a intervenir. Y en la relación educativa actuamos. Y vean ustedes cómo actúan agentes, procesos, producto y medios. Vamos ahora, sigamos adelante, para el cuadro de la mentalidad. Permitan ustedes que estoy hablando con la persona que lleva los cuadros y creo que estamos mirando los cuadros. Ah, no, vamos bien. Más. Vamos a seguir un poquito más.
Pues me parece que en el orden de los cuadros no les puedo poner la mentalidad en este momento. El cuadro de generación de mentalidades. Fíjense, estaba convencido de que el cuadro estaba incorporado ahí por separado a partir del de la relación educativa. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Qué es la mentalidad? La mentalidad es la representación mental que se hace el pedagogo de la acción de educar. Él va a actuar, y vean ustedes, no hay manera de que actúe si no tiene en cuenta esos 4 elementos que vimos en la relación educativa: conocimiento, función, profesión, relación. No puede hacerlo. La mentalidad se compone de esas cosas. Por tanto, el punto de partida de la tesis que hemos dicho es: el conocimiento de la educación genera mentalidad y genera mirada. Yo a través del conocimiento establezco principios de intervención y yo a través del conocimiento de la educación me convierto en un agente profesional que actúa en una situación concreta y voy a entender la acción educativa. Esa es mi mentalidad. Lo mismo que el arquitecto es un agente profesional que a través de su conocimiento va a generar una acción basada en su conocimiento y eso le da una mentalidad y le permite decir: no es viable actuar de ese modo, vas por mal camino. Lo lógico es que intentes hacerlo de este modo porque la mentalidad de tu ámbito te permite decir que te van a quedar las vigas mal, que va a salir mal la intervención, que no vas a conseguir el resultado que buscabas. Y este es el punto al que quería llegar con la primera tesis. No hay más. Conocimiento es la base para la mentalidad y la mirada. Si pensamos que la ideología política, que la ideología religiosa, que la mentalidad doctrinal que uno pueda tener de otras cosas es lo que da sentido profesional, no. El sentido profesional nace del conocimiento profesional del ámbito en el que se trabaja. Un químico es químico, con independencia de sus creencias religiosas. Un político es político y maneja las creencias de otra manera. Pero cuando quiere tomar una decisión en un ámbito y quiere conocer el problema particular del ámbito en el que va a tomar decisiones, se aconseja con técnicos que le dan la información con conocimiento verdadero del ámbito en el que va a trabajar. Podemos volver un momento a sesión 2. El paso siguiente, una vez que pensamos que el conocimiento nos da mentalidad y mirada, es que tenemos que entender el ámbito de educación en acepciones distintas técnicamente. Para que ustedes entiendan esto, vamos a poner el cuadro 12. Y fíjense, conocimiento de áreas culturales no es el conocimiento de la educación. Cuando yo educo, utilizo la literatura, utilizo la historia, utilizo la geografía, utilizo muchas áreas culturales. Más aún, es imposible educar sin utilizar experiencia de un área cultural particular. Si yo quiero hacer una clase dedicada a educación sanitaria, no puedo hacerla sin utilizar un conocimiento que pertenece al área de la salud, un área de experiencia cultural. Si yo quiero que un niño entienda por qué la geografía es importante, por qué el río y el agua hay que cuidarlo, hablando de educación ambiental, no puedo hacer eso sin utilizar un área de experiencia cultural que se llama geografía o medio ambiente. Si yo quiero que entienda que ha evolucionado mi país a lo largo del tiempo, tengo que utilizar un conocimiento de un área de experiencia cultural que se llama historia. No hay manera de educar sin las áreas culturales. Pero el problema es, ¿basta con conocer el área cultural para educar? No. Esa es la primera tesis básica. Conocer, enseñar y educar no son lo mismo. Pero sin área cultural no puedo llegar a nada. Yo voy a utilizando áreas culturales, pero las voy a transformar. Más aún, ¿basta con que le enseñen la historia a otro para que esté educado? No. Le puedo enseñar a pensar históricamente, pero la educación no es ser especialista de historia. ¿Y basta para ser profesor de historia que yo sepa historia? No, porque el que mejor sabe historia no es el que mejores competencias tiene para enseñar historia. La enseñanza de la historia no depende solo de saber historia. Es más,
Yo soy buen profesor de historia y solo tengo que saber la historia al nivel suficiente para transmitir en el nivel en que voy a estar. Pero no tengo que ser el mejor historiador para enseñar historia. Los conocimientos teóricos, tecnológicos y prácticos de historia que yo transmito los han probado los historiadores, que son los especialistas de historia. Yo no soy un profesional de historia, soy un maestro que enseña historia. Y además soy un pedagogo que educa con la historia. Este es el problema. Tenemos que distinguir entre conocer, enseñar y educar. Esto es algo que ya forma parte de la cultura pedagógica a partir del primer vídeo que hemos hecho. Dicho esto, estamos en la situación de que yo me voy a mover en mi clase y educo con la historia, educo con la literatura, educo con la geografía. Y la pedagogía me ha permitido llegar a entender que existen 3 acepciones técnicas desde el punto de vista de la concepción de cualquier área cultural como ámbito de educación. Yo puedo pensar en un área cultural y antes de darles el concepto les pongo el ejemplo, creo que es más fácil. Pongamos una asignatura, la historia. Voy a educar con la historia. Y la cuestión es, ¿qué valores educativos transmito yo a través de la historia que también son transmitidos a través de la educación con la literatura, a través de la educación con la geografía, a través de la educación con cualquier otro área cultural? Esos valores educativos se llaman valores comunes. En la educación, la hagamos con la materia que la hagamos, hay educación que se llama educación común. La educación con la historia, con la literatura, con la geografía, etc., son educación, sustantivamente educación. Por tanto, tienen que existir técnicamente, al utilizar el área para educar, una serie de valores que son los valores sustantivos, los que hacen que eso sea educación. Y es educación común, la que tiene todo el mundo, y la que todo el mundo puede entender utilizando sus actividades comunes de pensar, sentir, querer, elegir, hacer. No hace falta ser un talento histórico para entender la historia que voy a explicar. No hace falta ser un talento musical para entender la educación común musical. Ni siquiera tengo que tener dedos buenos, igual que puede haber un entrenador de baloncesto que esté en silla de ruedas, y es un gran entrenador. Educación común. Son valores comunes, valores educativos vinculados al significado de educación. Todas las materias y todos los profesionales de la educación están obligados a transmitir valores comunes de educación. Eso es lo que se llama siempre transversal. No vale decir, no, eso que lo enseñe el de historia a través de su materia y eduquen esos valores. Mire usted, mentira. Todos los profesionales de la educación tienen una competencia fundamental en valores comunes de la educación. Es lo común, tienen que saberlo, ese es el bagaje básico. Pero además viene otro problema, pensando en profesores. Yo soy profesor de historia en secundaria. ¿Qué valores particulares puedo conseguir? O en educación primaria, me da igual. Soy profesor de historia. ¿Qué valores educativos puedo conseguir mejor a través de la historia que a través de las matemáticas? Que a través de la filosofía, que a través de la geografía. A eso le llamamos valores específicos. Quiere decir que la educación tiene una rama de valores vinculados al significado de educación que se dan en todas las materias y en todas las áreas. Todas las áreas sirven para conseguir la educación común. Todas. Pero hay determinados valores educativos que se consiguen mejor desde la historia o desde las matemáticas y no estamos hablando de saber contenidos matemáticos, Hablamos de valores que son educativos, no instructivos. No es el contenido de las matemáticas o de la geografía. Yo uso el contenido de las matemáticas para conseguir que una persona sea más razonable. O uso el contenido de la historia. O uso el contenido de la historia para que una persona sea más determinante. No sea resiliente en el sentido de que, negativo, en el sentido de que no se enfrenta a las adversidades. Quiero que sea una persona diligente, creo que sea una persona responsable, creo que sea una persona con atención selectiva. Valores comunes de la educación. Creo que sea una persona disciplinada en el sentido de que él es capaz de obligarse a sí mismo a seguir las normas, porque las comprende. Todo eso son valores comunes.
Todos los profesores tienen que hacer eso. Ah, pero además viene otra cosa. ¿Qué valores se obtienen mejor educativos desde esta materia que de esta otra? Y eso se llama valores educativos específicos. Los valores educativos específicos significan que tiene sentido que exista educación literaria, educación histórica, educación X. Cada área de experiencia me permite avanzar en unas cosas. Por ejemplo, yo voy a vivir toda mi vida sin ser historiador. Pero si yo quiero vivir en mi territorio, además de los valores comunes, hay unos valores que me proporcionan la historia como área de experiencia cultural para mi vida, para poder vivir y decidir mi propia vida. Yo no voy a entender el sentido de identidad nacional y de territorio si no entiendo la historia de alguna manera. Pues hay un valor específico de la educación que se obtiene mejor desde la historia que desde las matemáticas. Fíjense que no estamos confundiendo. Yo soy partidario de que las matemáticas nos pueden ayudar a entender mejor el sentido de identidad y diversidad que otras materias, porque maneja muy bien el concepto de número y conjunto, y el número de partes del conjunto. Todo eso permite hablar de identidad y diversidad, y de singularidad. Pero en cambio, si yo quiero entender el sentido de que hay una nación, y esa nación está en un territorio, yo voy a adquirir eso en la historia. ¿Para qué me sirve la historia? Para entender que las cosas funcionan a través del tiempo. Ese sentido histórico, ¿para qué me sirve la historia? ¿Cómo mejora mi modo de decidir en la vida? Eso es el valor específico. ¿Para qué me sirve la literatura? ¿Cómo mejora mi modo de decidir en la vida? Eso es lo que es. No que yo sepa qué significa estilo romántico, qué significa estilo barroco, qué significa estilo generacionista. No. Y vean ustedes en este caso, en los países americanos, normalmente la literatura se utiliza para que la gente comprenda no tanto el modo de escribir, cuanto el sentido de vida que tienen las personas que aparecen en los personajes de las obras que leen. Utilizan la literatura como elemento de cultura moral. En nuestra cultura, en cambio, utilizamos más bien la ética y la filosofía como base de la cultura moral. No importa, pero hay una cosa que se llama educación específica. Y ahora viene la otra. La educación específica es, por tanto, el conjunto de valores educativos que quedan vinculados al sentido conceptual del área cultural que utilizo. Tengo que entender qué quiere decir número y qué sentido tiene entender el concepto de número. Tengo que entender el concepto de clima y qué sentido tiene eso para mi vida. Eso es, ¿para qué me sirve la geografía? Y ahora viene otra cosa. Yo quiero ver un área cultural y quiero tener conocimiento teórico, tecnológico y práctico de ese área, como ámbito de conocimiento conocible, enseñable, investigable y realizable. Yo quiero cambiar la geografía, quiero cambiar la historia, quiero cambiar la literatura, quiero hacer la mejor literatura. En ese caso, yo tengo que tener una instrucción muy particular, vinculada al contenido teórico, tecnológico y práctico de ese área. Eso es lo que llamamos educación especializada. Si ustedes entienden el concepto de educación común, específica y especializada, como acepción de ámbito de conocimiento, se dan cuenta el grave error que estamos cometiendo y la verdad que están diciendo montones de personas cuando afirman que la escuela mata la creatividad. Porque la escuela entiende que tenemos que transmitir geografía, historia, literatura, matemáticas, desde primero de primaria, como si fuera una disciplina universitaria de conocimiento teórico, tecnológico y práctico del contenido de la materia. Lo que tenemos que hacer en primaria y secundaria obligatoria es educación común y específica, no especializada. La educación especializada se diversifica con el bachillerato. Ahí es donde uno dice, me voy a letras, me voy a ciencias, me voy a artes, me voy a tecnología, y ya tiene que dominar seriamente conocimiento teórico, tecnológico y práctico del área cultural en la que se quiere encaminar profesional o vocacionalmente. Pero la educación común, que es educación de valores educativos que todos tenemos que tener, de pensar mejor, de querer mejor, de sentir mejor, de saber utilizar nuestra creatividad. Eso todos. Y no tiene que ser aprender todas las rimas, ni aprender todos los modos del silogismo. Eso no tiene que ver con la educación común. Educación específica tampoco tiene que ver con eso.
tiene que ver con los valores educativos que desde ese área se consiguen mejor que desde otra. Evidentemente voy a utilizar contenidos culturales del área, claro que sí, tengo que dominar temas de historia, pero con un solo tema de historia en un programa de primero de secundaria, yo puedo dar todos los valores específicos de educación. El asunto es que la orientación formativa temporal en mi territorio me dice que tengo que dar como mínimo 14 temas de contenido histórico. Muy bien. Pero lo que no me puede decir la orientación formativa temporal en mi territorio es que me limite a dar los 14 temas de contenido histórico y no piense en los valores específicos educativos que se derivan del contenido de mi materia. Y esto es lo que estamos haciendo. Hemos llegado a la situación donde, para evitar conflictos, los profesores se convierten en enseñantes que no tienen competencia educativa. Y sepan ustedes que muchos padres pueden llegar a un colegio y decirle a un profesor: oiga, usted ha suspendido a mi hijo y además le ha dicho en clase esto. Dice: usted enséñele matemáticas, que de educar ya me encargaré yo. Y puede haber al revés otro padre que llega allí y dice algo el profesor y le dice el padre todo lo contrario. Y también puede haber un profesor que le llega a un padre y dice: ay, mire usted, yo enseño matemáticas, yo no tengo nada que ver con esas cosas. Dice: oiga, pero si nosotros no hacemos las funciones básicas de educación común y específica que le corresponden a la escuela, porque no hay manera de que la educación la puedan hacer solo los padres en casa, porque el sistema educativo está montado desde el siglo XIX bajo la idea de que la diversidad del trabajo y el horario laboral impide que los hijos estén en la familia durante todo el día con los patriarcas para poder ser educados. Y justamente por eso nace la escuela organizada, que tiene la función, repasen ustedes las leyes de sus países, verán cómo dice: objetivos de la educación primaria, objetivos de la educación secundaria. No dice de la enseñanza, y además dice finalidades de la educación primaria, finalidades de la educación secundaria. Los sistemas educativos están constituidos para defender las finalidades de la educación. Están formados para que se lleve a cabo la finalidad educativa, no la finalidad instructiva simplemente. Somos los profesionales, por circunstancias, los que vamos dejando fuera todo el desarrollo de la educación. Pero eso se explica, pero no se justifica, ¿eh? Muy bien, triple ámbito. Y ahora viene el paso siguiente. Si puede haber esto, nos damos cuenta de que la escuela puede matar la creatividad. No debe hacerlo, pero puede. Atiborran a los alumnos de contenidos de las materias en vez de desarrollar los valores educativos. Y viene otro problema. Si pensamos en serio en valores comunes, valores específicos, y también en valores especializados, que ya sabemos que no tienen que ser solo profesionales, vocacionalmente también hay que saber conocimiento teórico, tecnológico y práctico. ¿O piensan ustedes que un pintor vocacionalmente artista, aunque no viva de la pintura, no tiene conocimiento teórico, tecnológico y práctico? Verán ustedes cómo saben muy bien cómo hacer para conseguir un color que es suyo y lo identifica, como hacía Velázquez o como hacían otros. Cada uno se buscaba la vida para hacer sus colores específicos. Y por eso decimos que su obra es suya. Pero puede ser vocación. Si pensamos en serio en esto, nos damos cuenta que la escuela no tiene por qué tener la educación primaria y secundaria orientada simplemente a contenidos. Puede plantearse otra cosa. Vamos al cuadro que es 15, arquitectura curricular. Puede plantearse, vean ustedes la parte de abajo del cuadro, vean ustedes, generamos una educación donde se respeta la educación de valores comunes y valores específicos. Y entonces, la importancia no es tanto el área cultural, sino lo que tenemos abajo de todo. El tipo de problemas y tareas que se nos plantean para poder educar. Ya no es la cuestión de que yo enseñe 15 temas de historia en mi materia, sino qué problemas tiene el niño que le puede resolver la historia desde el punto de vista educativo, en este curso y en este nivel que es el mío. ¿Qué tareas tengo que hacer yo para eso? ¿Aprender de memoria a los Reyes Católicos? Mentira. ¿Aprender de memoria el descubrimiento de América? Mentira. Eso ya vendrá. ¿Pero qué puedo utilizar yo del descubrimiento de América para desarrollar una tarea educativa a partir de un problema que tiene el alumno? ¿Cuál es el problema educativo común que tiene especializado
específico en ese momento, pues a lo mejor no entiende todavía el concepto de nación. Y el descubrimiento de América es un modo de entender, igual que una lucha interna entre dos países, entender por qué las naciones existen. ¿Por qué, además de la nación, existe lo transnacional? Pues eso se puede aprender con ese tema, y es un valor educativo específico para el sentido de vida y la toma de decisiones de una persona en la vida. La cuestión es querer atender a la obligación educativa desde el área cultural. Educación común, educación específica. Y ahora la especializada, ya lo sé. Yo quiero ser pedagogo. Pues entonces tengo que seguir primero en bachillerato una rama específica que me da contenidos y luego en la universidad un determinado tipo de carrera. O en una rama de formación profesional que luego me da un acceso a la universidad. Y todo eso es educación profesional. Pero hemos tenido, como mínimo, en cualquier país en estos momentos, una educación infantil, una educación primaria y una secundaria obligatoria que nos coloca necesariamente en los 16 años, 15 años, donde tenemos un gran trabajo de educación para la educación común y la educación específica. Tenemos que utilizar el área cultural como instrumento. Educamos por el área cultural, educamos por el arte, educamos por la literatura, educamos por la historia. Cuando yo paso a profesionalizar, educo para la historia, educo para la literatura, educo para la geografía, educo para la química. Le genero mentalidad y mirada de químico, de médico, de geógrafo, de matemático. ¿Cuánto habríamos ganado si en nuestras universidades esto estuviera tan claro y aplicado para que todos los que salen de pedagogía tengan mentalidad y mirada pedagógica, y todos los que salen de medicina tengan mentalidad y mirada médica, y todos los que salen de química tengan mentalidad y mirada química? ¿Qué está ocurriendo? Que el sistema educativo tira por elevación y dice que la idea de mentalidad y mirada ya no la da la formación universitaria, porque vienen muy mal preparados de antes. La da el máster. Ah, qué palabra mágica, ¿verdad? Hacemos máster que profesionalizan, hacemos máster que orientan a la investigación. Y con eso hemos cubierto el grave error del sistema universitario, donde la educación no interesa. Mentalidad y mirada profesional, no. Ahora decimos, fabriquemos un práctico en las carreras y hagamos un máster después. A ver si conseguimos mentalidad y mirada. Tenemos que hacer más cosas. Hay que conseguir que las materias universitarias den el trabajo que tienen que dar y la formación, pero que hagan educación por esa materia. Que den mentalidad y mirada desde las materias universitarias, además de aprender el conocimiento especializado. Muy bien, podemos volver al índice de la segunda sesión. Vean ustedes, ya tenemos muy claramente que hay ámbitos y se pueden entender de diversa manera. Partimos de un área de conocimiento. Vean ustedes. Había una realidad, la estudiamos, generamos una disciplina, con la disciplina aparece la pedagogía, y la pedagogía transforma conocimiento en educación. ¿Y cómo lo transforma en educación? Ajustándolo a criterios de significado de educación. Y para ajustarlo, valora el conocimiento, el que sea, el medio que utiliza, todo lo que tiene, de cualquier área, construyendo ámbitos de educación. El ámbito de educación es un término técnico que significa valorar el área de experiencia cultural como educativa. ¿Qué le tengo que hacer yo al área de experiencia cultural para que se convierta en educación? Y eso significa ¿qué componentes integran el concepto de ámbito? Vamos al cuadro 11. ¿Qué componentes integran el concepto de ámbito? Bueno, lo primero, a ver si se puede un poquito más. Ahora, ahí. Un concepto de ámbito. Recuerden ustedes, ámbito de educación no es un concepto físico-espacial. Ámbito de educación no es el aula de clase, porque sí. No es debajo de una higuera, porque sí. No es un espacio. Ámbito de educación es un concepto técnico que integra unos componentes que son el resultado de valorar educativamente el área.
Un ámbito de educación es la integración de una serie de componentes que son el resultado de la valoración educativa del área de experiencia. ¿Cuáles son esos? Partimos del área de experiencia y entonces tenemos formas de conocimiento. Yo voy a utilizar un área de experiencia, pero ¿cuántas formas de conocimiento voy a utilizar yo para desarrollar los valores comunes? ¿Voy a utilizar solo la palabra? ¿Voy a utilizar una expresión plástica? ¿Se imaginan ustedes? Yo puedo hacer que dibujen en la clase para un tema mío, no solo la clase de dibujo, pero también puedo hacer que hagan una composición, y es expresión literaria, pero también puedo hacer una representación, y es expresión artística. Áreas de expresión, áreas de experiencia cultural y formas de expresión. ¿Cuántas hay? Muchas. Yo las tengo que integrar. Tengo que saber cada contenido que doy, con qué forma de expresión lo voy a asociar para mejorar el valor educativo de lo que quiero conseguir. ¿Cómo conseguirlo mejor? Área de experiencia, forma de expresión, dimensiones generales de intervención. Fíjense ustedes, si yo tengo estas actividades comunes, yo tengo que tener unas dimensiones generales de intervención desde las que actúo. Pues claro, inteligencia, afectividad, voluntad, intencionalidad, porque la libertad de elegir medios está aquí, mi capacidad de operar, mi capacidad moral, mi moralidad y mi capacidad de simbolización. Interpreto símbolos para crear. Si yo no tengo capacidad de eso, no puedo. La creatividad es construir simbolizando. Por tanto, notar, significar y simbolizar es la capacidad que yo tengo para poder actuar. Si no consigo que note la diferencia que hay entre un cuadro y otro, tiene problemas creativos. Pero eso no es ser inteligente. Es tener las destrezas que permiten hacer la creatividad. La inteligencia es otra cosa. Cada cosa vale para lo suyo. Área de experiencia, forma de expresión, dimensiones generales de intervención. Y además de esas dimensiones generales de intervención, dices, yo ya tengo la historia, tengo las formas de expresión y además tengo las dimensiones generales. Pero después tengo procesos. ¿Qué procesos voy a seguir con todo eso? ¿Voy a seguir procesos de autoeducación? ¿Procesos de heteroeducación? ¿Procesos formales, no formales o informales? ¿Con estímulos directa o no directamente educativos? Perdonen la jerga. Entiendo que están ustedes en cursos técnicos y entienden todo esto. Yo tendría que estar explicando cada concepto. Es lo mismo que si un médico le da una charla y en la charla le tiene que ir diciendo cada uno de los términos técnicos que utiliza cuando habla del corazón. Pues aquí igual. Pero todo eso genera contenido técnico para la decisión. No es cuánto tema de los Reyes Católicos estoy dando. Procesos, área de experiencia, forma de expresión, dimensiones generales de intervención, procesos que utilizo, así, significación, ajuste al significado. ¿Cuántas cosas del significado estoy utilizando ahí? ¿Me ajusto al significado de educación con lo que hago? Si educación es desarrollar destrezas, hábitos, actitudes que me permiten tener competencias adecuadas, capacidades específicas, o que me permiten conseguir fines como sabiduría, determinación, etc. ¿Estoy ajustándome a eso? ¿Estoy buscando eso? ¿Cuáles son los rasgos de carácter y de sentido que me ha marcado el concepto de educación? ¿Los estoy cumpliendo? Área de experiencia, forma de expresión, dimensiones generales de intervención, procesos, significado de educación y acepción técnica de ámbito. ¿En qué estoy pensando? ¿En la educación común, en la educación específica o en la educación especializada? Y eso marca mi actuación para el desarrollo de los valores comunes. Esto es lo que cualquier técnico tiene que controlar cuando piensa que va a educar con la historia. Y se mueve en un nivel del sistema educativo para hacer la intervención adecuada. Otro concepto que tengo que utilizar, además del concepto de ámbito, es el concepto de arquitectura curricular, porque ya hemos llegado a un nivel. Normalmente se dice, tenemos niveles, primaria, secundaria. Bien, y todo lo que hago, lo hago en una arquitectura curricular. Imagínense ustedes, si yo pongo las materias escolares como están ahora, ya tengo libro de texto de cada materia. Pero si yo pienso en problemas y tareas, no tengo los libros de texto.
Tengo problemas y tareas que surgen en el aula y que yo voy a responder para valores comunes y específicos. En ese caso, yo tengo que tener muy clara la conciencia de arquitectura curricular. Y la arquitectura curricular es un concepto específico que añade simplemente la conciencia de nivel. Si volvemos al cuadro de arquitectura curricular que hemos visto antes de componentes de educación por y educación para, verían ustedes abajo que decía problemas y tareas. Yo lo que tengo que saber en ese caso es estos problemas y tareas que me surgen en infantil, en primaria, en secundaria, arquitectura curricular. Y después cómo organizo los problemas y las tareas respecto, fundamentalmente, de lo que es educación común y educación específica. No respecto de los libros de texto que me marcan montones de contenidos del área cultural, que son de otro nivel, no del desarrollo educativo de esos niveles. Evidentemente, con el tiempo haremos otros libros que sean específicos, de primaria y secundaria, centrados en los valores comunes y específicos y no en el desarrollo del contenido. Por cierto que en estos momentos la presión pedagógica se ha puesto muy de manifiesto en la educación infantil, porque en educación infantil prácticamente no necesitan contenido disciplinar de las áreas para desarrollar su tarea. Y ahí es donde la presión pedagógica exige mucho más. Bueno, otro concepto fundamental es el de arquitectura. Y otro concepto fundamental es el de diseño. Vamos, por favor, al cuadro que son componentes del diseño educativo. Cuadro 23. En el cuadro 23 ven ustedes que a los componentes de ámbito, área de experiencia, forma de expresión, dimensiones generales, ajuste al significado de educación, procesos, por último, acepción técnica, y debajo de eso tienen dos cosas. Los dos últimos, niveles escolares, es lo que refleja la arquitectura, y tienen uno más muy importante, que es medios que utilizamos. El diseño educativo no es el diseño instructivo. Yo puedo tener un diseño instructivo para aprender el tema de historia, con objetivos, contenidos, actividades, está muy bien hecho, y la didáctica específica lo desarrolla de una manera técnica bien ponderada ya en estos momentos. No hay ningún problema. El problema es que yo quiero utilizar esa enseñanza para educar. Y entonces tengo que hacer el diseño educativo. Y el diseño educativo no es la ordenación del aprendizaje de contenidos para un tiempo dado, de tal manera que sepamos cómo se van haciendo esos cambios. Eso es lo que corresponde al diseño instructivo. En el diseño educativo vamos a controlar también qué cambios se están produciendo, pero estamos hablando de otro tipo de cambios educativos, de valores comunes y específicos en educación. Y por tanto, el diseño educativo, que es compatible siempre con el diseño instructivo y es previo para poder decir cómo utilizamos la enseñanza para educar y no para instruir simplemente. Si es un diseño educativo, significa que hay una ordenación racional de los componentes de ámbito para intervenir. Es ordenación racional de los componentes de ámbito para intervenir, contando con los medios internos y externos convenientes en cada circunstancia y nivel escolar. Por eso el diseño educativo tiene un aspecto nuevo sobre el concepto de ámbito, y es la idea de medios. Vamos al cuadro 19. En ese cuadro tienen ustedes medios internos y externos. Reparen en el contenido del cuadro y verán ustedes que en este cuadro no se habla de temas de historia ni de literatura. Estamos hablando de competencias adecuadas, capacidades específicas, disposiciones básicas, dimensiones generales de intervención, actividades comunes que realiza una persona. Todos esos son medios internos. Una persona tiene que observar. Y observar es un medio que está vinculado a pensar, y eso está vinculado a la dimensión general de inteligencia. Ese medio tiene que enseñarse, y eso forma parte del valor educativo común. Atención selectiva, interés satisfactorio, juicio y criterio, disciplina, resiliencia, diligencia, generosidad. Son cosas que hay que aprender, asertividad, sensatez.
notación, significación, para simbolizar. Todos esos son medios que hay que utilizar. Y hay que educarlos, hay que mejorarlos. La educación tiene que ver con estos medios. Y vean ustedes, si pensamos en medios, a mí lo que me interesa que les quede a ustedes destacado, vamos a por el 33, por favor, pensando en los medios. La parte de abajo, vamos a ver si podemos coger ese trozo final del cuadro, ese, y agrandarlo bien. En pedagogía mesoaxiológica valoramos los medios que utilicemos, lo que utilicemos como educativo. Y siempre somos conscientes de que todos los medios en el proceso de la valoración educativa son utilizados de este modo. A lo mejor mi capacidad de observación no está bien, porque mis órganos de observación, algunos de ellos que utilizo, no están en condiciones, pero podemos buscar otra forma de observar. Los medios son finitos, las posibilidades son infinitas. Con esos medios puedo llegar a soluciones infinitas. Y los medios son reemplazables unos por otros. La prueba de ello es que yo estoy utilizando una tecnología que nos ha reemplazado. Al menos de entrada nos ha evitado pagar un billete de avión carísimo. Ya no digamos más. No los veo, pero yo en mi sala puedo tener, si ustedes están en otra sala, puedo tener una pantalla que me permite verles a ustedes. E incluso saber lo que están hablando. E incluso saber que no están atendiendo a lo que yo digo. Puedo ver eso. Por tanto, los medios tienen un papel importantísimo. Y la pedagogía, como cualquier otra carrera técnica, son profesionales que son especialistas de unos medios, valorados desde el punto de vista de la salud, valorados desde el punto de vista de la arquitectura, valorados desde el punto de vista de la pedagogía, basados en el conocimiento teórico, tecnológico y práctico que sobre la educación hemos adquirido. Por eso la pedagogía mesoaxiológica es valoración educativa de aquello que utilizamos. Mesoaxiológica, valoramos medios. Bueno, de este modo ya tenemos ámbito de conocimiento, diseño y arquitectura. Y todo eso lo utilizamos para hacer acciones concretas, acciones controladas y acciones programadas. Vamos a ver un cuadro que nos permita entender un poco qué es cada una de estas. Acción controlada, cuadro 20. La acción controlada es la que me permite justificar mi visión crítica del paso del conocimiento a la acción atendiendo a principios. Y fíjense que en una acción controlada yo tengo un método y tengo un programa y un modelo. Vamos del método al modelo a través del programa. El método no es el método didáctico, el método es el método de investigación que ha permitido generar todo el conocimiento. El método va a ser ordenación de recursos, técnicas y procedimientos para alcanzar los objetivos propuestos de acuerdo con el modelo previsto. Y el modelo previsto es el de mi mentalidad, el que me permite entender la acción educativa desde la relación teoría-práctica con el conocimiento que hemos desarrollado. Del método al modelo a través del programa. Y el programa es ordenación espacio-temporal de los elementos estructurales de la intervención, de los agentes, de los procesos, de los productos y de los medios, por medio de la actividad común. Esto es lo fundamental. Y para hacer eso, ¿cómo lo hago? Pues busco principios, y los tienen ustedes desarrollados ahí, tanto desde el punto de vista de la educación como desde el punto de vista de la intervención. Esto sería acción controlada. Me permite controlar desde principios la visión crítica que yo tengo. Vamos a acción programada. Que la acción programada es el cuadro 21. Vean ustedes, vamos a la parte central, ese cuadro negro intermedio de la parte central. La acción programada es la que me permite pasar del conocimiento a la acción pensando en valores realizados, valores realizables y realización de valores. Yo pienso en los valores comunes, pueden estar realizados en la educación, a veces no. Cuando yo quiero realizarlos, tengo que seguir una secuencia que me permite conectar el conocimiento con la acción. ¿A través de qué? De ese bloque morado del medio que se llama hábito afectivo. Tengo que conseguir una relación de apego entre valor y sentimiento.
elijo cosas, me comprometo y decido. Con las cosas que elijo y me comprometo y decido, he dado solo un paso mental. Elijo ir a la China, quiero ir a la China y decido ir a la China. Cuando yo integro ir a la China en mi proyecto, significa que yo voy a relegar otras cosas. Y por tanto, lo primero que voy a hacer es ahorrar cada mes 100 euros, porque no tengo dinero para ir a la China y pagar mi billete. 100 euros. Y voy a ir acumulando días de trabajo que me queden libres para poder utilizarlos cuando haga el viaje a la China. Pero hasta ahora es todo mental. Tengo que realizar, recuerden ustedes, hacer real. Y para hacer real, tengo que buscar concordancia de valores y sentimientos. Yo no paso a la acción si en eso que yo he pensado, que es valioso, no me genera un sentimiento positivo. Tengo que buscar una vinculación de apego entre lo que yo conozco y quiero hacer y el sentimiento que me produce. Si no consigo ese apego positivo, bueno, al cabo de unos días, incluso cuando tengo apego positivo, si me lleva 15 años pensar en mi viaje a la China, puede que no mantenga mi actitud de apego positivo a ir a la China y digo, pero seré tonto. 15 años haciendo esto, ¿cuántas cosas me he perdido por decir esto? Pero qué burro soy. 15 años y todo para venir a la China. Venga ya, hombre. Así que tenemos que hacer el apego siempre. Y entonces pasamos al otro nivel. Cuando hay apego, nosotros estamos en condiciones de tener actitudes muy buenas para ir adelante afectivamente y poder llegar a comprender, a interpretar y a expresar, ejecutando la acción. Cuando alguien me pregunta y dices, oye, pero tú ¿por qué no vienes a esto? Uno con cara de reserva, bueno, eso, no, mira, es que me he planteado un viaje a la China. Y dentro de 2 años estoy en China, pero necesito todos los meses ahorrar esto. Y uno está tan feliz con la expresión, porque ha interpretado y comprendido el significado del viaje. Y no importa que otro nos lleve hoy al baile y mañana de copas, o como hay aquí en España, hoy jueves botellón. Pues no, prefiero lo otro y me voy a la China. Y he hecho una vida fenomenal para eso. Esto es acción programada. Y acción concreta. Vamos a la acción concreta. La acción concreta es un poco hacia atrás. Tenemos el cuadro 18. En este cuadro, es tan grande que tampoco vamos a ver mucho aquí, está ordenado por dimensiones generales, competencias adecuadas, capacidades específicas y finalidades a las que quiero llegar. Tienen que leer este cuadro en horizontal. En este cuadro en horizontal dice, yo lo que quiero es sabiduría. Pues cuando hablan de valores educativos tienen que moverse en la primera línea. Tengo que pensar en la inteligencia, tengo que pensar en la actividad de pensar, tengo que pensar en la actividad del talento, porque el talento, permítanme ustedes un inciso, hemos oído montones de cosas del talento. Desde los que dicen que el talento es la ocurrencia. Cuando uno es ocurrente es muy talentoso, miren ustedes, no. Ser ocurrente no es ser creativo, ni ser talentoso. El talento es la capacidad de gestión inteligente que uno tiene de una tarea que se propone hacer en cualquier ámbito que sea. Por eso, un señor como Gardner, que ha hablado de inteligencias múltiples, en el momento en que se enfrentó a sus críticos e hizo el libro con los críticos, que está publicado, le dijeron, pero su concepto de inteligencias múltiples plantea problemas. Y él dijo, esto es textual, vean ustedes el texto, si van a los libros, en las fuentes lo tienen allí, detectado. Dijo expresamente, he prostituido el concepto de inteligencia. Si yo volviera a hacer ahora esto, no diría inteligencias múltiples, diría dominios de la inteligencia, domain en inglés, dominios, es lo que nosotros traducimos y entendemos siempre como ámbitos. Entiende que hay dominios y unas personas tienen más dominio inteligente del ámbito de música y gestionan mejor la capacidad para ese ámbito y otros tienen mejor dominio para otras capacidades que son espaciales y dominan mejor ese ámbito. Pero la inteligencia, sepan ustedes que hay trabajos serios sobre genética de la inteligencia y biología de la inteligencia que dicen que no existe ninguna inteligencia múltiple que aparezca asociada a genes específicos o a derivaciones de genes, con lo cual no hay una inteligencia matemática asociada a un gen, no hay una inteligencia musical asociada a un gen o a una rama del gen.
con independencia de que determinados sectores del cerebro sí actúen de manera especial cuando estamos en determinados dominios frente a otros. Pero si yo utilizo la competencia de asociación, les aseguro que sea en música, sea donde sea, la competencia de asociación actúa siempre en el mismo lugar del cerebro. No confundamos las cosas. Uso de las fijaciones cerebrales con dimensiones o con ámbitos reales que existen en las cosas. Vamos a ver si podemos ver de otro modo. El cuadro 18. Creo que el cuadro 18 pues no, nos sigue quedando muy grande porque yo quería destacarles aquí. ¿Podemos ir a la primera columna? Vean ustedes, en la primera columna tienen ustedes hacia abajo, debajo de cada dimensión general, las actividades comunes que hemos dicho antes. Pensar, sentir, querer, elegir, hacer. Vean ustedes, siempre que trabajamos con la educación, en la acción concreta, yo tengo que pensar, ¿qué actividad común quiero desarrollar yo para conseguir este valor educativo? Y entonces, vean, que dice, es que yo estoy pensando en cosas que tienen con la sabiduría, como les decía. Pues me muevo en este nivel. Voy al cuadro de medios y veo qué medios tengo que utilizar y estoy utilizando internos en el desarrollo de ese nivel. Pensar, porque en el cuadro de medios internos también aparece pensar. Yo quiero desarrollar cosas que vayan a la determinación, pues me estoy moviendo en el tercer nivel, que es querer, es la voluntad, estoy relacionando valores con obligaciones, estoy aprendiendo a tener voliciones, a querer, que es algo más que desear algo. Fíjense ustedes, cuando vamos por la calle, y es así como ahora, llegando casi a la 1, muchos ya han comido en sus países. En España uno está diciendo que estamos saliendo para ir a comer. Entonces uno va por la calle después de trabajar y pasa cerca de una pastelería o de otra tienda, imagínensela ustedes, aquella que les es golosa. Pasan por allí y sale un olorcillo a dulce. Y dice, ¡ay! Y va allí y desea comer pastel. De repente le ha despertado el deseo. Pero cuando llegamos a casa, uno le dice a mamá, mamá, tengo hambre. Y mamá, que lo lleva viendo toda la vida, sabe que una cosa es la necesidad de comer y otra es el estímulo con el que asociamos esa necesidad. Que yo quiera comer dulces no me lo dice la necesidad. Comer no significa comer dulces, es aprendido culturalmente. Entonces mi madre en casa a veces dice, por respeto a uno de fuera, ¿qué le gustaría comer? O en un restaurante. Pero en casa mamá dice, ¿qué quieres comer? Porque es el deseo que une la necesidad con aquello que la satisface. Dice, mamá, yo quiero patatas fritas con huevos. Quiere. Querer es un significado de determinación sobre la necesidad y el deseo. No nos damos cuenta que dejamos que los niños se rijan por el deseo y no por el querer. Y el deseo genera esclavismo, genera que la persona quede convertida en una tirana respecto de los padres. Eso es una tiranía del deseo y no del querer. Bueno, y podríamos seguir. Ya tenemos claramente ámbito, diseño, arquitectura, y sabemos que hay acciones concretas, acciones programadas, acciones controladas. Con todo eso, nosotros tenemos que llegar a construir la perspectiva mesoaxiológica. Vamos al cuadro 25. ¿Podemos aguantarlo? No se confundan. Este cuadro parece como el cuadro de componentes de ámbito o el de los elementos del diseño. Están hechos todos con la misma intención, para que tengan fijada su atención en que esa estructura se va a dar siempre, para nosotros. Y vienen hacia abajo. Pues ahora estamos hablando de la perspectiva mesoaxiológica. La perspectiva mesoaxiológica es: yo valoro educativamente cualquier medio comprendido desde el significado de educación. Mesos, axios, logos. Valoro los medios, axios, valor, logos, comprensión. Mesoaxiológica. Valoro el medio comprendido como educativo. Y el medio ya tiene un valor en sí,
Porque yo, cuando utilizo la geografía, utilizo contenidos valiosos de geografía, no utilizo una mala geografía. Por tanto, por eso comprendo el medio como educativo y lo valoro significativamente como educativo, que ya tiene valor en sí mismo, por ser el instrumento que utilizo. Y cuando utilizo un bolígrafo para escribir en vez de un lápiz de pizarra, también valoro ese medio y no voy a utilizar un mal bolígrafo, el que se me corte la tinta. Siempre utilizo valores que son propios de su ámbito y son contenido axiológico en su propio ámbito, aunque después yo los use para educar. Pues bien, la perspectiva mesoaxiológica lo que quiere decir es que yo tengo que hacer que mi mentalidad funcione de una manera, desde el conocimiento, mentalidad y mirada. Y todo eso me permite hacer acciones concretas, controladas y programadas, siempre que tenga ámbito de educación construido, diseño de educación generada e intervención pedagógica específica preparada para. Por eso la conferencia de estos dos vídeos es, recuerden el mensaje, la perspectiva mesoaxiológica. Construir el ámbito de educación, generar diseño educativo, hacer intervención. ¿Cuál es la perspectiva? Tengo que tener el área. Segundo, tengo que preparar un ámbito. Tercero, tengo que construir una arquitectura curricular, es decir, ajustar el ámbito a un nivel del sistema educativo. Tengo que hacer el diseño. Hago el diseño educativo de ese ámbito. Y a partir de ahí, con pedagogía mesoaxiológica, lo aplico ya. Hago todo lo que tengo que hacer. Y vamos al último cuadro, al último recuadro del cuadro. En este último recuadro, un poquito más amplio, realizo acción concreta, acción controlada y acción programada. ¿Dónde veo yo eso? La acción programada la veo en la relación educativa. Si yo no busco esa concordancia en todo lo que estoy haciendo, no consigo generar el clima, la puesta en acción específica para que funcione el resultado de lo que quiero conseguir. ¿Dónde utilizo la acción controlada? Cuando hago mi mirada pedagógica. Si alguien me pregunta por la visión crítica, verán ustedes como al momento pongo sobre la mesa principios y otras cosas del contenido que permiten justificar la visión crítica del método y de los actos. ¿Dónde hago la acción educativa concreta? Con mentalidad pedagógica, porque es la que me permite ver cómo solucionar problemas de relación teoría-práctica en cada caso. Ah, que tiene un problema de observación y que el valor de atención selectiva no funciona. Yo puedo actuar pedagógicamente con eso y hago una acción concreta porque tengo mentalidad pedagógica dentro del diseño y sé a qué medio acudir. ¿Cuál es el medio interno o externo que voy a utilizar? Medios internos y externos. Esto no me lo va a ver nadie prácticamente, pero cuando yo utilizo esos medios, la gente de fuera, aunque no entienda mi mentalidad, ve que hago una función pedagógica y que es distinta por las cosas que hago de la que hace un psicólogo, un sociólogo, un médico y un arquitecto. Y un historiador. Diseño educativo. El diseño educativo se ve en la intervención, porque la intervención es acción intencional, en orden a realizar fines y medios que se justifican con el conocimiento verdadero de la educación. Eso es la intervención pedagógica. Yo relaciono fines y medios con fundamento en el conocimiento de la educación. Y por último, ya si entienden esto dirán, ¿y este señor qué ha hecho? Construyó un ámbito. Entonces, ¿qué es? Pedagogo. Yo hago pedagogía. Y esto es lo que quería transmitirles a través del tema perspectiva mesoaxiológica. Tenemos una función, hay una profesión, tenemos competencia técnica para llevarla adelante y tenemos mentalidad, mirada, función pedagógica, podemos intervenir y hacemos pedagogía. Muchas gracias por su atención. Que les sea de utilidad el curso. Y no dejen de ir a las direcciones ni bajar el documento que se puede descargar como síntesis de todo esto que hemos dicho. Gracias de nuevo a ustedes y al curso por haberse puesto en marcha. Es importante que se continúe con este tipo de iniciativas.